El Evangelio de hoy nos narra cómo se recopila el mensaje que ha quedado consignado para nuestra salvación. Dice San Juan en su Evangelio que muchísimas otras cosas hizo Jesús, tantas que él piensa que no bastaría toda la tierra para contener los libros. Trabajaba mucho Jesús, dice, yo siempre trabajo y mi Padre trabaja. Jesús con los apóstoles a veces no tenían ni tiempo para comer, y si nosotros comparamos los evangelios es muy poquito lo que sabemos de Jesús. Y dice sin embargo San Juan que esas cosas que se han escrito para que nosotros tengamos vida en su nombre. Conocer a Dios, conocer a Jesús, es tener vida en su nombre. Y San Lucas hace una obrita en 2 tomos. El primer tomo es el Evangelio de San Lucas, y entonces la perícopa del Evangelio de hoy nos pone los versículos 1:4, que es cuando le anuncia al excelentísimo Teófilo, que los estudiosos de la Biblia se preguntan si sería un señor o es alguien moral, una persona moral. Teo es Dios, filo amar, el que ama a Dios. Vieron que en la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales está dirigida a Filotea. Filotea, lo mismo, pero en femenino porque se trata del alma. El alma que ama a Dios tiene que ir adecuándose en la verdadera devoción. La palabra devoción, a veces nosotros caricaturizamos, no me va a salir hoy, a la mañana no me sale. Una caricatura hacemos de la devoción, como alguien arrodillado con una aureolita, pero sin embargo estrictamente la palabra devoción tiene que ver con la consagración, alguien que se consagra, que se identifica, que entra en una comunión real con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros a través de la palabra de Dios, que lo primero que hace es nos revela a Dios. Y entonces la palabra de Dios, al ser una palabra, exige de nosotros una respuesta. En el segundo movimiento nosotros tenemos que encontrar conductas o actitudes o formas de vida que podemos adecuar, cambiar, corregir para que esa palabra de Dios se realice en nosotros. Vieron que a veces las homilías tienden a ser un poco moralizantes. Lo primero que se busca es el mensaje moral, y lo primero que nosotros tenemos que buscar cuando meditamos la palabra de Dios en el ámbito donde la palabra de Dios fue producida, precisamente es lo que nos revela de Dios. Y hoy Jesús, en la otra parte, porque después de tener esta introducción que nos dice cómo Lucas en esta primera parte de su obra, el Evangelio recopiló, la segunda parte ya lo saben bien, son los Hechos de los Apóstoles. Inmediatamente la liturgia nos hace saltar al capítulo 4, donde dejamos los eventos que hemos meditado después de la Navidad, el bautismo, lo dejábamos a Jesús en las bodas de Caná, y ahora lo tenemos en la sinagoga, donde, como era la costumbre de él, los sábados iba a la sinagoga. Y como cualquier laico, porque Jesús no era sacerdote, se había cumplido los 30 años y el texto que correspondía al día era de los profetas, podía leerlo. Si era de la Torá, no. En la primera lectura escuchamos el libro de Nehemías. Esdras, el sacerdote, y los escribas, los levitas, que eran como una especie de seminaristas, enseñaban la Torá, los mandamientos fundamentalmente. En cambio, los laicos podían leer públicamente los textos de los profetas. Y el profeta Isaías señala las características del Mesías, de la unción del Mesías. El Espíritu está sobre mí porque me consagró por la unción, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Los contemporáneos de Jesús tenían así como 2 tendencias muy arraigadas. La primera, un poco más pequeña, que tenía que ver con los anahuim, con los pobrecitos de Yahvé, con el pequeño resto, era que el Mesías iba a venir a dar una fuerza espiritual e iba a volver a la gente a una conducta espiritual y de cercanía con Dios. Y la mayoría del pueblo lo que esperaba del Mesías era un Mesías político que ponga al pueblo elegido
en el lugar que le correspondía, como dirigiendo a todos los otros pueblos. Como vemos, el texto de Isaías no da ni para una ni para otra interpretación. Por eso el sentido primario, por supuesto que el sentido real es que la palabra se cumple porque Jesús es el Mesías. Y esto es lo que significa también hace 2 domingos atrás cuando celebrábamos el bautismo del Señor, que se manifiesta la Trinidad y con la voz del Padre: este es mi Hijo muy querido en quien tengo mi predilección. Por supuesto que Jesús es el Mesías, pero lo que está diciendo acá es que Dios está en medio de nosotros, y esa es la buena noticia. Nosotros tenemos capacidad de encontrarnos con Dios. Si nosotros tenemos esa capacidad de encontrarnos con Dios y la realizamos, podemos dar una respuesta. Y podemos dar una respuesta con nuestras propias obras, con nuestra propia vida, porque ya sabemos que la palabra de Dios, nos lo recuerda también San Pablo de una manera muy gráfica en griego, dice: no los repetidores, sino los hacedores de la palabra heredarán la vida eterna. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de obrar esa palabra, de vivir plenamente el Evangelio. Hay un cardenal que murió, el cardenal Biffi, en el cónclave que fue elegido el Papa Benedicto XVI. Él lo escribe en una obra que le hizo muy viejito, que se llama Memorias de un italiano cardenal. Ahí él escribe, pone el papelito que él usó para el cónclave, para hablar. Le dice: acá está, seguramente el futuro Papa está entre nosotros, entre los cardenales que estaban reunidos. Y efectivamente, porque esa reunión la estaba presidiendo el cardenal Ratzinger, que después salió elegido Benedicto XVI. Y claro, todos los cardenales en esas reuniones ponen cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, qué se esperaría del nuevo Papa. Entonces dice: yo le diría que no se haga mucho problema, que solamente se haga problema por ser fiel al Evangelio. Pero lo curioso, que el cardenal Biffi, un milanés que terminó siendo arzobispo de Bolonia, cita nada más ni nada menos que a Mafalda. Y dice, algunos se acordarán que de jóvenes leíamos esa tira argentina que se llamaba Mafalda, y entonces dice el cardenal, hay una que me quedó muy grabada, dice que nosotros somos opinólogos, no solucionólogos. Eso nos pasa también a nosotros en la fe, y sobre todo los argentinos, somos muy opinólogos. Entonces, en el camino de la fe tenemos que hacer un esfuerzo de ser solucionólogos, tenemos que solucionar el Evangelio en nuestra vida, primero descubriendo la presencia de Dios entre nosotros, también con la emoción, que de eso tenemos mucho. El pueblo de Dios lloraba en la primera lectura, porque habían estado en el destierro, no tenían culto. Después de escuchar la Torá, de escuchar la ley, el pueblo de Dios lloraba. Y el sacerdote Esdras le dice, bueno, ahora ya está, basta de llorar, ahora vayan y festejen el día del Señor, lo que queremos hacer nosotros. No nos olvidemos que el catecismo nos recuerda que el día del Señor, el domingo, lo tenemos que santificar yendo a misa, o el sábado por la tarde o el domingo, pero también haciendo algo que nos agrade, paseando, comiendo algo que nos guste. Es un día de fiesta y eso lo tenemos que también plasmar en la realidad sensible de nuestra vida. El domingo no puede ser un día más, es lamentablemente, por lo que les digo, que somos opinólogos, pero no somos solucionólogos. Y a veces un poco se va como desvirtuando, porque el conocimiento no tiene que ser algo teórico, tiene que ser algo práctico. En ese orden, y estoy haciendo como un salpicado, ¿no es cierto?, de cosas. En la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, San Pablo, exponiendo la teología del cuerpo de Cristo, que todos somos miembros de un cuerpo y por lo tanto no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser mano, cada uno tiene su actividad, su carisma, su gracia, su lugar en la Iglesia. Hablando de los carismas fundamentales, dice que primero vienen los apóstoles, porque sucesores de los apóstoles que establece la Iglesia. Después vienen los profetas, que es una especie de predicación. Y después vienen los doctores. ¿Qué son los doctores? Los catequistas. Es muy importante la catequesis, pero la catequesis vivida desde la práctica, no desde la teoría. La catequesis vivida precisamente de ese encuentro cotidiano y firme con el Señor. Y en esa misma teoría del cuerpo, así como dice San Pablo que si uno sufre,
todo el cuerpo sufre y que si uno está alegre, todo el cuerpo está alegre. Esto es así, aunque no se vea muchas veces. Vieron que la cultura moderna es individualista. Dice, mire, mientras de la puerta para adentro haga lo que quiera, ¿no? Pongamos un extremo que no es muy feliz. Si se quiere, que se drogue. Pero eso siempre, porque si el cuerpo, si la persona está mal, se comunica. Si una persona vive sola y está mal, cuando sale y va a la panadería, contagia ese mal, no sé si me explico, o el que se encuentra en la calle. Entonces, tenemos que saber que hay una realidad misteriosa de solidaridad, de comunión. Cuando yo en mi interior cultivo algo negativo, aunque nadie se entere, la sociedad es un poco peor. Y cuando yo en mi interior cultivo algo positivo, tomo una sana, una buena, una santa resolución, aunque nadie se entere, la sociedad es un poco mejor. Tenemos que vivir esta teología del cuerpo, esta teología de que las relaciones son recíprocas, también en el mundo de la fe. Hay una solidaridad para el bien y lamentablemente hay una especie de solidaridad o de connivencia para el mal. Vamos a pedir en esta Eucaristía, queridos hermanos, escuchar esta palabra, alegrarnos como en la primera lectura, porque la palabra nos es predicada, tener la posibilidad de descubrir a Dios en lo cotidiano de nuestra vida y tener la fuerza, la entereza y la constancia de dar una respuesta a la altura de esta buena noticia que cada día se nos predica. Pidamos por nuestras necesidades e intenciones y animémonos a tomarnos en serio la palabra de Dios y a vivirla de todo corazón y con todas las fuerzas. Que así sea.